Y eso nos permite a nosotros decir, si yo tengo que sacar a este proveedor de aquí que no está trabajando, si este es el Luma que está aquí y yo lo tengo que sacar, yo estoy interconectado, así que puedo sacar a este y estos otros tres, digamos, me pueden cubrir esa necesidad. De esa manera, nosotros no nos atamos a un solo... Bueno, aquí de vuelta, amigos, y yo creo que con esto voy a ir cerrando ya el tema del asunto energético de Puerto Rico, porque quiero transicionar a otros temas un poco más globales quizás y responder preguntas que también me van haciendo según se va desarrollando el canal. En esa línea te pido que te suscribas, que compartas los videos porque estoy cubriendo material que no te está cubriendo nadie más, ¿ok? Lo que tú estás viendo por ahí es solamente crítica, crítica política, ¿verdad? La gente piensa en una cosa, lo critica y ya. Pero hoy es el día donde yo te voy a hablar sobre unas potenciales soluciones o qué tiene que hacer Puerto Rico para salir de una vez y por todas de la crisis energética que tiene. No hay soluciones fáciles, no hay soluciones rápidas, no hay fórmulas mágicas. Pero yo te voy a explicar, número uno, lo que está haciendo el mundo y número dos, cómo eso puede adaptarse a Puerto Rico y quizás un poquito ahí, digamos un número tres, qué se ha propuesto en Puerto Rico que podría funcionar y lo hemos echado al lado solamente por política, gente, por política. Lo mismo de siempre. Bueno, así que comienzo diciéndoles qué está haciendo el mundo. Y cuando yo les hablo de esto, es que, miren, número uno, yo soy puertorriqueño, ¿ok? Así que conozco bien la situación de Puerto Rico. Yo me fui de Puerto Rico hace muy poco tiempo. Yo estoy viviendo ahora mismo en el estado de la Florida, entre el estado de la Florida y el estado de Washington, por motivos de trabajo. Pero soy puertorriqueño, obviamente. Segundo, he vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, he estudiado en los Estados Unidos, conozco los Estados Unidos y también trabajo en lugares de Europa, ¿ok? Directa y particularmente Dinamarca, Italia y Alemania. Por lo tanto, yo visito esos lugares con frecuencia. Y no solo eso, en mi naturaleza de haber sido militar, ¿verdad? O de ser militar, también he estado en otros lugares de Europa y Medio Oriente. Y la compañía para la cual trabajo es una compañía japonesa, ¿ok? De origen japonés. Por consiguiente, lo que les quiero decir es que de una manera directa tengo conocimiento global de lo que está pasando en el mundo. Lo otro es que en el campo que yo trabajo es el campo de la sustentabilidad, ¿verdad? De la salud, la seguridad, el medio ambiente y la sustentabilidad. Así que el tema energético lo toco, lo miro y lo conozco de manera directa todo el tiempo. Con eso dicho, te voy a explicar qué está pasando en el mundo con relación a lo que es el manejo de la energía y cómo eso podría aplicar a Puerto Rico. Comenzamos con decir que, miren, hay dos cosas principales que están pasando en el mundo. Número uno, el movimiento a los sistemas más agradables o más amigables al medio ambiente, ¿verdad? La sostenibilidad. Estamos tratando de movernos a nivel global de lo que es la combustión de fuentes fósiles, ¿verdad? De petróleo y demás, y de carbón. No solamente eso, también un poco la transición de la energía nuclear a otras fuentes de energía. Eso tiene un impacto increíble en la habilidad que tienen los países para poder generar energía. ¿Por qué? Número uno, las fuentes de petróleo son súper eficientes para generar esa energía. El carbón es súper eficiente para generar esa energía. Y número tres, la energía nuclear es un éxito en términos de cómo se generan esas fuentes de energía. En el video pasado yo contestaba la pregunta que me hicieron sobre España. ¿Por qué no imitamos a España? Una de las cosas que hace España es la utilización de energía nuclear, entre otras cosas, ¿ok? Pero el mundo se está moviendo un poco más a lo que es un poquito más sostenible, como es regresar a las fuentes hidroeléctricas, la utilización de, ¿verdad?, energía eólica o de molinos, la utilización de sistemas fotovoltaicos o los famosos paneles solares, la utilización de biomasa y otras, hasta inclusive la sal, para que lo sepan, muchos elementos diferentes para buscar opciones a los combustibles que nosotros conocemos. Pero eso tiene una cosa a favor, que es la protección del ambiente, del medio ambiente. La segunda cosa que tiene a favor es la diversidad, la diversificación del sistema de generación de energía,
pero tiene también unas cosas en contra, y es que no son tan eficientes necesariamente como las fuentes anteriores. Por eso es que al principio se comenzó a trabajar con la energía a través de la corriente directa. Luego se cambió a la corriente alterna y eso respondía a algo que les voy a tocar ya mismito, ¿verdad? Que les voy a explicar. Pero a donde quiero llegar con esto es que sí hay alternativas que protegen al medio ambiente, sí hay opciones, pero número uno, toman tiempo, número dos, tienen un coste elevado y número tres, no en todos los casos son tan eficientes en la generación de la energía. Otro elemento que tenemos que nosotros tomar en cuenta es la situación sociopolítica de países, de los países, ¿verdad? Y voy a tocar particularmente casos de Europa. Como muchos sabrán, Europa se alimenta muchísimo de gas natural proveniente en su mayoría, ¿verdad? Para esos países como Alemania y otros países así más cercanos a Rusia, de ese gas de Rusia. Con todo este asunto de la guerra en Ucrania, eso ha tenido un gran impacto. Entonces, y esto es solo una opinión, entonces, muchos países han utilizado quizás la justificación, no quiero decir excusa, nunca dije excusa, ¿verdad? La justificación de la sustentabilidad para buscar fondos para fuentes alternas de generación de energía. Con eso en mente, lo que los países están haciendo es crear lo que se conoce como un supergrid o una super red, una mega red que conecta a muchos países de Europa. ¿Ok? La idea de eso es que tú puedes alimentar tu necesidad de energía de distintas fuentes y en caso de que tengas algún problema, lo que tienes que hacer es transferir y recibes energía de otro lugar. Y energía que se genera de maneras diferentes. Eso es muy bueno, eso es muy positivo porque entonces crea ese sistema de unión. Valga la aclaración de que es la Unión Europea. Estoy hablando de la Unión Europea, pero está pasando algo similar en Asia. De ese le hablo ya mismito. Ok, en el caso de la Unión Europea, ellos se unen, hacen esa mega red y se pueden suplir de energía sin depender necesariamente de una sola fuente. En este caso sería el gas natural de Rusia. ¿Dónde es que está el problema con eso? Porque tiene muchas ventajas. ¿Dónde es que está el problema? Es que al tener una mega red, todos dependen de ese mismo elemento. Si hubiera alguna crisis por motivos de guerra o por cualquier otro motivo, serían muchas más personas las que se podrían afectar. Y habría que ver quién establece el control, que en este caso sería la Unión Europea como un gobierno, ¿verdad?, grupal, quien establece el control de cómo se maneja esa energía. En Estados Unidos está pasando algo similar, pero Estados Unidos está encontrando una barrera y es que de los estados del Pacífico hacia los estados del área este de los Estados Unidos, en el medio quedan estados opositores a estas mega redes. Por consiguiente, no se está dando ese elemento de la conexión completa. De nuevo, desventaja es que no progresa el sentido de la diversificación de esa red energética. La ventaja es que hay un poco más de control. Ellos se mantienen separados, ¿ok? No quieren conectarse necesariamente a esa mega red. En el caso de Asia, se está explorando grandemente el asunto de la mega red. Pero miren el elemento interesante ahí. Quien está moviendo mucho esto es China, porque China tiene una necesidad de energía bastante grande. Pero esto incluiría a muchos países de Asia. Crearía algún tipo de unión, similar a la Unión Europea, pero de donde se propone tomar la mayor fuente de energía, principalmente eólica, es del área de Mongolia. Por consiguiente, tiene un impacto ambiental en ellos, tiene un impacto grande en ellos y ellos no necesariamente se benefician igual porque no tienen la misma demanda energética. Recuerden una cosa bien importante, la demanda energética, como se maneja esto, es que tú tienes que producir y consumir casi lo mismo. Porque si tú no tienes sistemas de almacenamiento, tú no puedes producir y producir y producir y producir, porque si no tienes dónde almacenarlo, eso se pierde. Por consiguiente, tú tienes que producir prácticamente lo mismo que consumes, ni más ni menos. Si produces menos, no cumples la demanda. Si produces más, seguramente lo pierdes. Así que sería una desventaja para esos países donde se instalarían las fuentes de generación versus los países que se beneficiarían realmente de la misma. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso? Y en Puerto Rico se habló en el pasado. Se llaman las microredes.
Entonces, ¿qué son las microredes? El mismo concepto de la macrored, pero poco más pequeño, tan sencillo como eso. ¿Qué sucede? Que es la combinación de distintas fuentes de generación de energía a una escala más pequeña. Un ejemplo de eso se ve en algunos lugares de Estados Unidos. Digamos que tú tienes una urbanización donde estás generando electricidad a través de paneles solares instalados en las residencias. Pero en adición a eso, tienes alguna otra fuente de generación que puede ser, un ejemplo, molinos, puede ser eólica. Así que tú combinas la generación de molinos, la generación de los paneles fotovoltaicos en un mismo sistema. Si tú tuvieras problemas con alguna de las fuentes de generación, todavía tienes la otra fuente. Posiblemente no podrías cubrir toda la demanda, pero puedes distribuir a través de esa microred la demanda para suplir por lo menos las necesidades más críticas o las más básicas. En el caso de nosotros en Puerto Rico, necesidades críticas, los hospitales, los sistemas de operación del gobierno para poder seguir trabajando con las ayudas en casos de emergencias y pacientes, ¿verdad?, con algunas necesidades especiales en las casas, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Cómo podría hacerse en Puerto Rico algo así? Puerto Rico podría distribuir su energía a través de unos distritos, ¿ok? En vez de tener un sistema central enorme, podría trabajarlo a través de unos distritos. Entonces, ¿cómo tú divides esos distritos? Pues miren, a través de la descripción geográfica de Puerto Rico, nosotros tenemos distintas áreas que nos podrían beneficiar en la generación de distintas fuentes de energía, de electricidad. Un ejemplo de eso es toda la costa sur de Puerto Rico tiene una exposición solar enorme. Toda la costa sur también tiene bastante viento. La costa oeste tiene muchísimo viento también. Así que, y básicamente la energía eólica en Puerto Rico en muchos lugares funcionaría. Así que tú lo que tienes que hacer es desarrollar sistemas que combinen lo existente. No estamos hablando de quitar lo existente. Puedes utilizar, claro, derivados del petróleo si así se entiende porque tenemos la infraestructura. Pero puedes añadir el gas natural que se ha intentado en varias veces, una vez bajo la administración del Partido Popular y otra vez a través de la administración del Partido Nuevo Progresista, unos por el sur, otros por el norte. El del sur ya había comenzado, lo detuvieron, personalmente creo que fue un grave error porque se invirtió mucho dinero, hubo que pagarle al contratista mucho dinero por trabajo que ellos habían realizado y que nunca quedó en nada. Entonces nos privamos de esa alternativa del gas natural, ¿ok? Por consiguiente, de nuevo, tenemos la opción del petróleo, tenemos la opción del gas natural, tenemos la opción del sol, tenemos la opción del viento. Y se pueden generar de otras maneras también, porque miren, en Puerto Rico se ha hablado hasta del waste to energy, que es la generación de energía a través de la quema de basura. Algo que el mundo se está moviendo un poquito fuera de eso, pero cuando tú hablas de una isla donde tú tienes que de todas maneras disponer de los residuos sólidos, ¿verdad?, de la basura que la tienes que disponer, tú tienes dos opciones. Básicamente la entierras y la pones en una montaña que contamina y que ocupa mucho espacio, o la quemas, que también contamina, posiblemente menos que tirarla a un vertedero, y los controles sobre la quema hoy en día están muy avanzados. Yo no estoy diciendo aquí que sea una cura infalible y que no contamine, es que el nivel de contaminación, cuando tú comparas las dos cosas, se considera el waste to energy como una mejor opción ante un vertedero. Si vas a comparar un vertedero o el waste to energy es mejor que el vertedero, ¿ok? Eso es todo lo que estoy diciendo. Pero al tú tener distintas fuentes combinadas en distritos, no completamente en la isla, recuerden que cuando en Puerto Rico se va la electricidad, se puede ir en gran parte de la isla o en toda la isla. Pues entonces tú lo que haces son esos distritos energéticos interconectados, pero con la capacidad de desconectarse. ¿Qué quiere decir? Tú puedes transferir energía de zona a zona, de distrito a distrito, pero si tuvieras una emergencia en un sitio, desconectas ese distrito y los demás siguen corriendo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque estamos hablando de mucho dinero. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Recuerden que nosotros no estamos en una situación financiera para poder costear un cambio tan grande como este. Recuerden que la asignación de fondos, lo que yo estaba mencionando en el video anterior, requiere conocimiento y en Puerto Rico no lo tenemos. Lamentablemente no lo tenemos y si lo tenemos está ocupado en la milicia, en empresas privadas,
pero no está necesariamente en el gobierno. Por eso los fondos federales no bajan como tienen que bajar. No es porque si FEMA no los baja, no es que el gobierno no los da. Es que no hay una capacidad para solicitar correctamente esos fondos que están regulados por los códigos federales de regulaciones de los Estados Unidos, ¿ok? No es que te los dan y ya, y se acabó. Así que la opción sí es la privatización, pero por competencia. Privatización por competencia, a lo que me refiero es, cada distrito tiene una entidad. Digamos que uno tiene a Georgia Power, el otro tiene a otra entidad, y entonces eso lo que hace es que no crea el monopolio energético que tenemos hoy en día con Luma en Puerto Rico y con Genera, que no es otra cosa que la Autoridad de Energía Eléctrica, pero no tenemos ese monopolio de generación de energía que tenemos hoy y que siempre hemos tenido. Se genera la competencia, se genera esa comparación y eso nos permite a nosotros decir, si yo tengo que sacar a este proveedor de aquí que no está trabajando, si este es el Luma que está aquí y yo lo tengo que sacar, yo estoy interconectado, así que puedo sacar a este y estos otros tres, digamos, me pueden cubrir esa necesidad. De esa manera, nosotros no nos atamos a un solo suplidor, no nos atamos a un monopolio y no nos atamos a un sistema que depende de si el gobierno tiene el fondo o no lo tiene. Recuerden lo que pasó con las comunicaciones vía teléfono en Puerto Rico, que hubo muchísimos problemas con quitar la telefónica y luego de eso nosotros estamos con tarifas que son absurdamente económicas y sistemas que son altamente confiables. Eso mismo lo podemos hacer con el sistema de energía eléctrica, pero requiere un cambio de mentalidad y requiere que pongamos la prensa hacia un lado y no sigamos prestándole atención a la gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que dice. Así que sin más, yo espero que esto haya retado tu pensamiento y que algún día lo escuche alguien que pueda analizarlo con un poco más de detenimiento. Pero nada, gracias. Te veo la próxima.